Bueno, daremos entonces inicio a este webinar del día de hoy. Me presento, mi nombre es Alexander Correa, ingeniero de marca de la empresa Laminaire y representante de Anemoy en Colombia. Queremos darles, en nombre de Laminaire y Anemoy, una cordial bienvenida en el día de hoy. Esperamos que aprendan bastante. Les queremos recordar que al final de la presentación tendremos una pequeña rifa. Antes de comenzar, queremos darles algunas recomendaciones. En el lado derecho de su pantalla pues encontrarán algunos comandos como la manito para levantarla o activar micrófono. El tema del micrófono lo activaremos al final de la charla para abrir sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, no siendo más, entonces le doy la bienvenida a nuestro panelista, director técnico Juan Querol de la empresa Anemoy. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes por allá Muy en bien, España. muy bien. Muchas gracias por contar con nosotros en estos webinars. La verdad que por aquí ya empieza a hacer calor, entonces estamos ya con todas la temporada alta, ¿no? Para nosotros, y siempre es un placer pues poder compartir lo que estamos haciendo con la marca Nemoy y las soluciones que estamos dando a nuestros clientes para que todos puedan beneficiarse de ello. Ok, Juan. Eh, Vamos entonces, yo voy a apagar en ese momento la cámara. Tengo algunos inconvenientes con internet. Juan, entonces ya te doy el uso de la palabra para que comencemos con la charla. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a comentar el uso de los ventiladores de techo para ahorrar energía. Anemoy es una marca que nace hace casi 5 años ya y, y su intención es la de comercializar ventiladores de techo, de ventiladores móviles o ventiladores de pared en todos los sectores, ya sea el sector industrial, el comercial o el doméstico. Eh, la mayor parte del negocio se centra en los ventiladores HVLS, que son estos ventiladores de gran tamaño que giran a bajas revoluciones, pero mueven un gran caudal de aire. Además de esto, pues tenemos dos gamas de ventiladores portátiles. Serían los Airvan con 4 ruedas y los Airvan con 2 ruedas. Ventiladores direccionales, que serían los que se cuelgan en la pared para aumentar la ventilación en algún determinado punto, y los ventiladores domésticos. La mayoría de ventiladores, los que están instalados en pared, en suelo y demás, son únicamente para mejorar la sensación térmica en verano. Sin embargo, los de techo también se pueden utilizar en verano y en invierno. Ahora hablaremos de todo ello y cómo conseguimos el ahorro energético con los ventiladores. Nosotros tenemos diversos estudios ajenos a Nemoy en los que se demuestran ahorros en invierno de hasta un 45% en la climatización, hasta un 25% en verano y otros estudios de instalaciones o clientes nuestros que nos han reportado ahorros del 30% anuales. ¿Vale? Vamos a ver. Cada grado, lo más importante a tener en cuenta es que cada grado de temperatura que aumentamos en verano o disminuimos en invierno en la configuración del aire acondicionado o de la calefacción supone un 8% de ahorro energético. Y esto lo vamos a ver ahora caso por caso. En el caso de verano, por ejemplo, nuestra intención es crear una brisa interna dentro del edificio que mejore la sensación térmica de 2 a 6 grados. Esto, como hemos hablado, cualquiera de los ventiladores que tenemos lo puede realizar.
En caso de los ventiladores de techo, si tenemos alturas superiores a 3 metros, siempre lo dejaríamos en modo impulsión con unas velocidades de aire entre el 25 y el 80% durante toda la temporada de calor, digamos. Ya depende, la velocidad puede ser ajustada por sensores de temperatura que tenemos en nuestros controladores o por el usuario directamente, manualmente, se puede hacer un ajuste de velocidad. Pues nuestra recomendación es que estén entre el 25 y el 80%. Veremos que a lo mejor a primera hora de la mañana están sobre el 25% y conforme avanza el día van aumentando con la temperatura hasta un 80 o incluso yo he visto clientes que hasta el 100%. Para que os hagáis una idea de lo que hace el ventilador, he querido poner también en la presentación unas simulaciones que hemos hecho con el modelo Air Max 730L, en el que se puede ver pues tanto la velocidad del aire que tenemos en todo el espacio, como cómo se reparte el aire. Vemos que en toda el área o el volumen de aire que tenemos en el edificio se está en movimiento con el ventilador. Incluso vemos que, dado que el ventilador tiene 7,30 metros de diámetro, lo vemos aquí como una línea muy fina, pero luego tenemos que observar también hasta dónde llega el alcance. Y es enorme en comparación con el diámetro. Pues ahora mismo tenemos una herramienta de simulación que podemos utilizar también para justificar cualquier proyecto. Y esto nos servirá para decirle al cliente qué velocidad del aire va a tener en cada punto de su edificio. Y además garantizarle siempre que en nuestros proyectos damos una garantía de velocidad del aire superior a 0,5 metros por segundo. Pues en base a eso calculamos el número de unidades y los diámetros a utilizar y hacemos la proposición al cliente. Aquí vemos pues velocidades del aire entre 2 metros por segundo y 0,2 en los casos más desfavorables, más lejanos, pero en la mayoría donde está a nivel del suelo, donde estarían las personas, estamos entre el 1,4 y el 0,6 metros por segundo, 0,4. Estaríamos ahí siempre. ¿Los ahorros cómo se producen con esto? Pues evidentemente si el ventilador está moviendo el aire, está generando una brisa interior. ¿Qué hacemos nosotros? Pues aprovechar esta brisa, sacarle partido para aumentar la temperatura de consigna de la máquina de aire acondicionado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el aire acondicionado estaba funcionando a 26 grados, por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros clientes, ¿por qué no pruebas a poner el aire acondicionado a 28 grados y introduces un ventilador de techo? Entonces, cada grado, recordemos que era un 8% de ahorro, con lo cual conseguiríamos, pues, normalmente entre 2 y 3 grados, pues serían entre un 16 o un 15 y un 25%. Hemos hecho pruebas, incluso clientes nuestros como el Aeropuerto de Madrid ha hecho diversas encuestas a pasajeros, a personal, y lo ha verificado. Realmente se sienten más confortables las personas con una temperatura de consigna superior y con el ventilador en marcha. ¿Por qué? Porque la sensación de brisa reduce la humedad, evita que las personas suden o reduce la sudoración y además pues crea un efecto como de estar al aire libre y no da la sensación de estar en un lugar cerrado, que es también muy agradable para las personas. Luego también, gracias al ventilador, pues evitaríamos
lo que se llama el efecto invernadero, ¿no? Que quede todo el aire estancado y se vaya recalentando. Vamos a hablar del free cooling, que sería del inglés como un enfriamiento gratuito, ¿no? Que esto nosotros lo recomendamos a nuestros clientes, sobre todo durante la noche y las horas del día que menos temperatura hay. ¿Qué es esto? Pues abrir alguna ventana, puerta, ventana automatizada si las tuviera. Incluso podríamos usar el Airwall para hacer tareas de estas, de introducir aire del exterior dentro del edificio a una temperatura menor que la que hay dentro del edificio. Con lo cual, por un consumo muy reducido, podríamos meter aire más fresco que reduciría la temperatura, en lugar de estar usando el aire acondicionado para esto. ¿Cómo justificamos el confort? Digamos, la sensación térmica, la mejora de la sensación térmica. Nos basamos sobre todo en dos herramientas. Esta es un diagrama de temperatura efectiva que es de la Health and Safety Executive, que es una agencia inglesa, si no recuerdo mal, para justificar, según la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, qué sensación térmica podemos tener a diferentes velocidades de aire. Ahora veremos unos ejemplos con ello. También nos basamos en la herramienta de Thermal Comfort Tool de la Universidad de Berkeley, que nos va a dar datos de si estamos dentro de la norma de confort o que necesitamos modificar para estarlo, dependiendo de la temperatura, de la humedad, del trabajo a realizar en la sala, de la vestimenta de las personas que están en la sala. Entonces, con el diagrama, lo que hemos hablado es que necesitábamos la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo. Entonces, para la temperatura de bulbo húmedo necesitamos una tabla psicométrica, que es la que estáis viendo ahora, que es la que nos va a dar la diferencia entre una temperatura y otra. Vamos a hacer los cálculos para las condiciones de la ciudad de Medellín, como ejemplo. Entonces, he estado viendo que oscilan a mediodía entre 26 y 28 grados. La humedad estaría entre 63 y 73%. Y entonces he cogido como datos 27 grados y 70% de humedad. Entonces nos vamos a la izquierda de la tabla hasta el 27 grados y hacia la derecha hasta encontrar una humedad cercana al 70%. En este caso he puesto un cuadrado verde con 71% y arriba en el rectángulo rojo es donde nos dice la diferencia entre una temperatura y otra. La temperatura de bulbo húmedo siempre es inferior a la de bulbo seco, ya que es una temperatura de aire que lleva humedad. Entonces, utilizamos la gráfica, trazando una línea entre nuestros 27 grados en la parte de arriba, la de bulbo seco, y 27 menos 4 grados, que serían los 23 grados, en la parte inferior. Con esto ya podemos saber, según la velocidad del aire, qué mejora tenemos de sensación térmica. ¿Vale? Yo he trazado una línea roja que veréis a 0,5 metros por segundo, que sería el mínimo que se garantiza cuando hacemos el proyecto. Evidentemente podemos hacerlo con 1 metro por segundo, que sería una velocidad media dentro del edificio, si los ventiladores están funcionando a una velocidad del 80-90%. Entonces ya vemos que con 0,5 metros por segundo mejoramos en 4 grados. Y esto sin necesidad de usar ningún tipo de climatización.
veremos luego cómo los consumos de los ventiladores son prácticamente inexistentes comparado con un equipo de climatización. De ahí lo bueno de este sistema. En este caso mejoramos 4 grados. En el caso de 0,75 metros por segundo mejoramos 4 grados y medio. En caso de aumentar a 1 metro por segundo mejoramos en 5,3 grados. Y luego, pues ya evidentemente cuando llegamos a unas temperaturas muy altas, sí que se recomienda obligatoriamente combinar aire acondicionado más ventiladores. Sería lo ideal para un ahorro. Eso ya depende un poco de la normativa de cada país, pero vamos, normalmente nosotros aquí en España tenemos, para que os hagáis una idea, tenemos 29,5 grados en lugares donde se realizan trabajos ligeros como límite de confort, de poder trabajar. Y luego en oficinas, límite de 31 grados, porque la gente está más parada y admite un poquito más de temperatura. Pues aquí sí que es obligatorio ya, en nuestro caso, usar el aire acondicionado, pero si podemos con el ventilador reducir esos 3, 4 o 5 grados incluso de temperatura, pues estamos reduciendo esa temperatura con apenas consumo. Esta es una de las series, de las gamas que tenemos para ventiladores de techo. Veréis que empieza por un ventilador bastante comercial, aunque admite hasta 3 metros de diámetro. Es un ventilador con apenas 100 vatios de potencia de motor, que pues, permite la instalación en alturas de hasta 5 metros y tiene una cobertura de en torno a 150, 170 metros cuadrados con una sola unidad. Luego pasaríamos a uno de 200 vatios, que este pues, permitiría un poquito más de superficie de cobertura sobre los 200 metros cuadrados y una altura de instalación hasta 6 metros. Luego pasaríamos a la gama media, que sería el que veis abajo a la izquierda, que este ya nos permite pues, instalarlo hasta 7 metros y medio, 8 como mucho, con pues eso, una cobertura de ya unos 500 metros cuadrados por ventilador. Y en la parte derecha tenemos ya el más potente de la gama Air Slim, que ya serían 1000 vatios de potencia, hasta 7 metros 30 de diámetro y con unas coberturas pues en torno a 1600, 1700 metros cuadrados por ventilador. En cuanto a la gama Air Max, que es la segunda gama que tenemos de techo, tenemos un ventilador mediano con 3 aspas y otro grande con 5 aspas. En el mediano tenemos 3 tamaños, 2,5, 3 y 5 metros para una altura de instalación no superior a 8 metros. Y luego en el grande tenemos pues tamaños de 4, 5, 6 y 7,3 metros también. Igual que la gama Air Slim, pues este también llegaría hasta los 7,3 con un poquito más de cobertura, dado que este ventilador en lugar de 1000 vatios llega hasta 1200 vatios. Entonces la cobertura de este ventilador sería de en torno a 2000, 2300 metros cuadrados, por ahí andaría. Estamos hablando de 550.000 metros cúbicos hora en el grande. Las alturas recomendadas, aunque las he comentado un poco, pues aquí podemos repasarlas. Tendríamos una gama más doméstica, digamos, que sería la Aeratron y Airlux, que permite pues, instalaciones, en el caso de Aeratron, hasta 3,5 metros y luego poniéndole un tubo de extensión podríamos llegar hasta los 4,5. El Airlux se podría instalar hasta 5 metros, el Air Slim S hasta 5 metros, el S Plus ya sería un poquito más, hasta 6, el M hasta 7,5, el Air Max hasta 8 metros,
el Air Slim L y el Air Max L empezarían a partir de 5 metros, aunque no recomendamos un diámetro superior a 5 metros y medio hasta que no pasemos, digamos, de 7 metros, porque si no queda bastante impactante el ventilador tan bajo. Y luego pues hemos llegado a alturas de instalación de 32, 33 metros sin problema. Aquí tenemos varios clientes en España y en Francia con este sistema. Aquí vemos los consumos del Air Slim M, que sería una gama media de producto ya industrial. Entonces vemos que si tenemos en cuenta que este ventilador nos cubre aproximadamente 500, 550 metros cuadrados y que si no subimos del 70% de velocidad no estamos consumiendo ni 100 vatios, pues es bastante impactante el poder usarlo con tan poco consumo. Poder climatizar un área, porque muchas veces pensamos en un ventilador como algo que está ahí en el techo, que siempre hemos tenido en nuestras casas, ¿no? de hace muchos años, pero estos ventiladores realmente no es el mismo concepto. Esto es a mí me gusta llamarlo, son climatizadores. O sea, realmente estás tratando todo el volumen de aire de un edificio y estás dando una mejora de sensación térmica, de confort, por muy poco dinero, ¿no? Muy poco consumo. Esto es para la gama media. Al máximo estaríamos en 220 vatios, si no recuerdo mal, es el intermedio, y los otros no llegan ni a 200 vatios al máximo. Y esto ya sería para la gama grande. He cogido el ventilador Air Max. Si necesitáis datos de algún ventilador más o lo que sea, podéis solicitarlos, tenemos de todos. Entonces, es el mismo concepto. Si no pasamos prácticamente del 70%, no estamos consumiendo ni 400 vatios para un ventilador que nos va a permitir cubrir 2.000 o 2.300 metros cuadrados. El pequeño quizá tenga una cobertura de 1.500, pero el grande estamos hablando de 2.300 metros cuadrados de cobertura y no llegamos ni a 400 vatios de consumo. Este sería un gráfico de cobertura para el Air Max 730L. Es el más grande de la gama Air Max y vemos un poco pues las velocidades de aire que van haciendo según la distancia. Vemos que desde el centro hasta que acaben la velocidad mínima que nosotros exigimos en nuestros proyectos, estamos hablando de 30 metros desde el centro. Teniendo en cuenta que el radio del ventilador es de aproximadamente 3,5 metros, pues casi estamos multiplicando por 8 el radio. Ejemplos de nuestros clientes en cuanto a ahorros. ¿Vale? Hemos hablado de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros clientes cómo ahorrar con el ventilador, porque no vale de nada si el cliente instala el ventilador y tiene la máquina de aire acondicionado igual que la tenía antes, ajustada, ¿no? Ahí no se produciría ningún ahorro. Pero los ahorros vienen cuando nosotros podemos decirle a nuestro cliente, oye, ¿y por qué no aumentas la temperatura en 3 grados y lo pruebas durante los meses de calor? ¿Por qué no paras el aire acondicionado en los meses que hay una temperatura no superior a 24 o 25 grados? ¿Por qué no usas los ventiladores también en invierno? Entonces, ahí es cuando realmente viene el ahorro. Ahora luego veremos la parte de invierno, pero la quería mencionar porque es prácticamente cuando más ahorro se produce, ¿no? Entonces, nosotros
proponemos ahorros son los que están en los estudios externos a nosotros, entonces según la altura del techo. Para verano siempre vamos a poner un 25%, porque es lo que se asegura al aumentar 3 grados la temperatura de consigna del aire acondicionado. Para los meses valle que llamamos, que serían pues los que la temperatura no supera los 24 o 25 grados, podríamos trabajar únicamente con ventiladores sin necesidad del aire acondicionado. Sería, por tanto, un 100% de ahorro esos meses. Y los meses de invierno, pues según la altura, ahora veremos el estudio de Liverpool en una diapositiva, pero según la altura, a 12 metros de altura del edificio conseguimos un ahorro del 30% y cuando ya el edificio tiene 20 metros conseguimos un 45% de ahorro. Este es el ejemplo de IKEA en Valencia. A raíz de este proyecto se hizo a raíz de que hicimos el proyecto de IKEA Zaragoza, aquí en España, y la persona encargada del edificio la trasladaron a Valencia. Y entonces, cuando llegó a Valencia, le preguntó al personal de Valencia que por qué no tenían los ventiladores instalados. Y fue esa persona la que puso los ventiladores. O sea, con esto vemos que si no funcionara el sistema, realmente no pasarían estas cosas. Luego, además de Valencia, pues se han hecho varios en Barcelona, en Murcia, en Madrid. Entonces, tenemos muchos más a raíz de la primera prueba que hicieron. Otro caso de éxito, el aeropuerto de Valencia, por ejemplo. El aeropuerto de Valencia tenía un consumo de energía, como supongo que todos estos edificios, elevadísimo, ¿no? Entonces, les hicimos un cálculo de retorno de la inversión, aceptaron la prueba y finalmente, para su sorpresa, fue mucho menor el tiempo de recuperación porque ellos no pensaban usar los ventiladores en invierno y cuando les dijimos que los usaran y cómo usarlos, pues realmente vamos, se vieron sorprendidos por el ahorro que tuvieron de energía. Incluso, pues un proyecto, creo que fue de 160.000 euros, que serían pues unos 170.000 dólares, una cosa así, lo recuperaron en alrededor de un año. Este es otro caso, son unos edificios de una cadena de restaurantes que hemos empezado este verano a instalar. Con ellos hicimos un cálculo también de retorno a la inversión cuando nos dieron los datos de consumo que tenían. Y este cliente, la verdad que tenía idea de hacer una prueba en uno de los locales. Tienen 50 o 52 restaurantes en toda España, sobre todo en Cataluña. Se ofrecieron buscaban hacer una prueba de reducción de consumo y entonces pues nos contactaron, les hicimos una Excel que veis aquí en pantalla con lo que estimábamos nosotros que podrían ahorrar. Veis en la parte de invierno, por ejemplo, cogimos un 25% de ahorro para ser conservadores. En verano un 18% y en los meses valle pues un 80% de ahorro. No nos fuimos tan altos como podría ser pues el 30% en el invierno, el 25% en verano y el 100% en los meses valle para cubrirnos un poco. Y luego aparte pusimos un factor de corrección del 90% por si acaso. Pues igualmente, al ver ellos el tiempo de amortización, que aquí lo podéis ver que sale en 8 meses y medio aproximadamente, cambió todo el tema y pasamos de hacer una prueba en un restaurante, que no llegamos a hacerla finalmente, a que nos autorizaran
a hacer la instalación. Ahora mismo estamos en 30 restaurantes ya. Y a partir de septiembre seguramente nos confirmarán los otros 20. ¿Qué quiero decir? Ellos cogieron, nosotros les enviamos la Excel, se la presentamos y les dijimos, os la vamos a enviar, podéis tocar lo que queráis y nos decís lo que os parece, si necesitáis ayuda os ayudamos en lo que haga falta. Y la verdad que solamente con presentarlo y ver ellos cómo habíamos hecho los números y todo, pues quedaron muy convencidos y salió todo el proyecto adelante. Pues esto es algo que también podéis hacer con vuestros clientes, el compartirles incluso la hoja, presentársela, que lo vean, que lo puedan tocar, modificar como ellos quieran y va a ser súper interesante para ellos. Además, tenemos algo también importante, aparte del ahorro energético, que es muy importante para las empresas, tenemos una reducción de CO2 que va asociada al ahorro energético, con lo cual en muchos países también podemos optar a ayudas gubernamentales y demás por este tipo de reducción de CO2. Esta es la gráfica de consumos. Entonces, vemos que se reducen los consumos en todos los meses. Incluso abril, mayo aquí en España es cuando la temperatura es más suave, digamos, y se puede ahorrar prácticamente el 100%. Aquí no lo hemos querido hacer tan exagerado, pero se ve cómo se ahorra el 80% tranquilamente. Vale. Vamos al modo invierno, porque al final en los países donde hace frío en invierno tenemos la posibilidad de usar el ventilador y ahorrar muchísimo más que en verano. Entonces, vamos a aprovecharlo. ¿Qué sucede en los edificios en invierno? Pues nosotros usamos los ventiladores en impulsión, si la altura es mayor a 8 metros, con una potencia muy baja del 5 al 15% para no crear una brisa interior que nos dé frío. Que no queremos que se note la brisa en invierno, pero sí que queremos que esté el aire mezclado. Y luego, si las alturas son inferiores a 8 metros, recomendamos ponerlo en modo extracción o modo invierno, es decir, tirar el aire hacia arriba. Y la potencia es mayor, es entre el 30 y el 50%, porque ahí le cuesta un poco más mover todo el aire, ¿no? Esto también se puede regular automáticamente con nuestros sistemas de control, con sondas de temperatura. Y entonces, ¿qué sucede exactamente en invierno? A lo mejor tenemos una máquina de calefacción echando aire caliente durante todo el día, prácticamente, a un 100% de potencia, porque nunca llegamos a estar con un calor confortable dentro de los edificios. Entonces, si usamos el ventilador, vamos a conseguir que se mezcle todo el aire. Vemos aquí el ejemplo del dibujo de colores, ¿no? Vemos en la parte de abajo 18 grados, en la superior 28 grados. Si mezclamos el aire, podríamos subir la temperatura de abajo, ya que la diferencia es de 10 grados entre las dos, prácticamente subiríamos 5 grados. Pero ¿para qué queremos estar a 23 grados? No hace falta. Entonces, si no hace falta y yo estoy confortable con 20 o 21 grados, pues voy a bajar la potencia de la máquina de calefacción. Y eso es el ahorro que voy a tener. Entonces, bajamos la potencia, se ha puesto aquí en el ejemplo el 45%. Conseguimos a nivel de suelo 21 grados, a nivel de techo tendremos aproximadamente 22. Una diferencia un poquito, hay un poquito de diferencia siempre, pero no va a haber la diferencia esta tan grande de 10 grados. Y con eso, pues la verdad que estamos ahorrando energía y estamos incluso mejor que estábamos solo con la calefacción.
En el caso de confort, cuando no haya un equipo de climatización, es el mismo concepto. Es volver a homogeneizar el aire para que no haya estratificación y entonces conseguir a nivel de suelo una temperatura más confortable. Esto es el estudio de Liverpool, muy resumido, porque si alguien lo necesita lo podemos compartir y son bastantes más páginas, pero he querido poner sobre todo el resumen para que se vea un caso sin ventilador y otro con ventilador de las simulaciones que hicieron ellos. Hicieron simulación, o sea, medida de temperatura a 1,5, a 9 y a 16 metros de altura. La máquina de calefacción funcionando a 75% de potencia, consumiendo 72 kilovatios. Mismo edificio, con el ventilador encendido, tendríamos a 1,5 metros casi 19 grados, es decir, 2 grados más que antes. A 16 metros tendríamos 20, o sea, 6 grados menos que antes. ¿Para qué queremos el calor arriba? No sirve para nada. Y tenemos la máquina de calefacción en vez de 75 al 50%. Hemos reducido de 72 kilovatios a 48. Con lo cual es un ahorro enorme también. Esto también mejora conforme la altura es mayor, porque hay más, se concentra más el aire caliente arriba cuanto más alto es el edificio. Las emisiones, este dato es de aquí de España, me imagino que en Colombia u otros países tendréis datos diferentes, esto ya depende un poco de cómo se produce la energía en cada país. En nuestro caso sería el equivalente de un kilovatio ahorrado, supondría 0,46 kilogramos de CO2, prácticamente medio kilo de CO2. Y estamos hablando de que en un edificio como este de Liverpool podemos bajar en torno a 20 o 30 kilovatios, pues son bastantes kilos y una justificación muy buena para también hacer el proyecto. Además de los ventiladores, tenemos una solución de aislante cerámico. Este aislante, pues, es una silicona a base de agua y de partículas de cerámica. Entonces, esto está preparado para aplicarlo en cualquier superficie, ya sea en el interior del edificio o en el exterior, y lo que consigue es, aplicado en el exterior, reflejar el sol. Con lo cual, en cualquier edificio que no esté aislado, podemos evitar que el techo coja una gran temperatura con el sol y esto repercuta en el interior negativamente. Reflejaríamos el 95% de los rayos solares. Aplicado en el interior, se puede, lo que hace es retener más el calor y evitar que salga a través de las paredes del edificio. Esta solución está en el catálogo, se va también a ampliar con un aislante para cristales, pues ya tendremos la solución completa para todo el edificio. Aquí vemos un ejemplo con cámara termográfica de un techo de chapa donde se ha aplicado el aislante y en el resto del techo donde no se ha aplicado. Entonces, las diferencias de temperatura, estamos hablando de más de 10 grados. Otras particularidades del aislante es que reduce el ruido de 4 a 10 decibelios, neutraliza los olores del aire, es amigable con el entorno y está basado en agua, con lo cual no tiene nada químico que pueda perjudicar a la salud.
incluso es impermeable, o sea, impermeabiliza porque no permite el paso de gotas de agua, pero sí que es transpirable porque el vapor de agua sí que puede pasar a través de él. Con lo cual, para edificios con humedades también es una muy buena solución. Esto es un caso de éxito de la factoría Ford aquí en Valencia, donde veis en la foto que tenían esta fachada al sol por la tarde, entonces decidieron aplicar el producto en toda la fachada, pero se dejaron, no quisieron hacer la puerta azul que veis en las fotos, y entonces pues aprovechamos para medir la diferencia entre la chapa donde aplicamos el aislante y la puerta, y vemos diferencias de 20 grados entre un material y otro. Nuestros productos, donde puedes instalarlos, verlos, pues en todo tipo de estaciones, aeropuertos, en industria, en logística, centros comerciales, en granjas. Aquí tenemos para comentar que realmente los ventiladores HVLS se inventaron para una granja de vacas en concreto, porque en los meses de verano, donde hay más calor, el estrés térmico es mayor y las vacas dejan de producir tanta leche. Entonces, se dieron cuenta de que tenían que buscar una solución para que esto no ocurriera. Y los ventiladores realmente, al cubrir tanta zona, pues permitían eso, que las vacas tuvieran una ventilación y estuvieran más confortables, y aumentaron la producción en un 15%. Talleres, concesionarios, gimnasios, oficinas y colegios, universidades también, hoteles, hostelería, viviendas y cualquier, vamos, yo no he encontrado todavía un edificio donde no se pueda instalar algún ventilador de los que tenemos. Si no puedes instalar uno de techo, siempre puedes instalar algo de pared o incluso poner uno simplemente portátil, y tendrán el confort que buscan nuestros clientes. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido de ayuda y hayáis entendido cómo hacemos para ayudar a nuestros clientes al final a darles una solución de ahorro, porque al final son problemas que tienen nuestros clientes, tienen la mayoría de empresas que no pueden climatizar muchas salas, o los edificios que ya están climatizados tienen un problema de mucho consumo, y más ahora que está aumentando también el precio de todo tipo de energía. Pues nosotros tenemos una opción que podemos darles y que ellos pueden usar para cumplir con todas sus necesidades realmente. Gracias a todos. Y si tenéis Gracias, cualquier Juan. pregunta, estamos ahora disponibles. Juan, muy interesante la charla. Créeme que sí, hay cosas que Gracias. realmente eh, desconoce mucha gente en temas de ahorro energético, y creo que ese tema para lo que son diseños energéticos y confort ayuda bastante a nuestros instaladores y diseñadores. Sí. Bueno, Juan, por aquí tenía una inquietud. Vamos a abrir la sección de inquietudes. Quería mencionarte una que me ponen acá en el chat, y dice lo siguiente: si se supone, van a hacer una suposición de instalar un ventilador de techo en un auditorio, ¿cómo afectaría el ruido, el tema de las conferencias? Explícanos un poco el tema de ruido de los decibeles que generan los equipos Anemoy. Vale. Sí, es muy fácil. Nosotros, los decibelios que hacen estos ventiladores, creo que el que más ruido genera está en torno a 56 decibelios o así.
ese creo que es, si no recuerdo mal, es un Airbeam, que es un ventilador de estos direccionales que se instalan en techo dirigido hacia la gente y el ruido lo empieza a hacer pues a partir de un 60% por el movimiento de aspas. Los ventiladores, sin embargo, de techo, estamos con ruidos inferiores a 50 decibelios y prácticamente no se notan. Creo yo que la conferencia en sí, la voz de las personas, harán mucho más ruido que el ventilador. Tenemos en varias salas así, de ese tipo, tenemos ventiladores y en zonas donde se necesita mucho silencio, como son universidades, aulas de colegios y demás, y no tenemos ningún problema de ruido. Son ventiladores muy silenciosos porque funcionan muy despacito, tienen motores con tecnología brushless de C, con lo cual no llevan ningún sistema de engranajes que pueda a la larga soltarse o necesitar de rellenar aceite o lo que sea. Entonces, en ese sentido, nunca hemos tenido ningún problema. Ok, Juan, creo que está muy clara. Por aquí también nos preguntan el tema del tipo de motor de los equipos, de los ventiladores, el tema del variador Sí, de velocidad. vale. Y son también El, bidireccionales. Entiendo sí, que vamos a ver. Variador de velocidad como tal no usamos drives, que son pues unas tarjetas electrónicas que llevan una configuración para el modelo en concreto que, que las lleva, ¿no? Tenemos ventiladores que las integran dentro del motor, encima de él, y otros que lo tienen externo, digamos externo, pero en el mismo equipo. O bien sea en el herraje del techo, se instala, o en el caso de los portátiles, en la carcasa del equipo está instalado ese drive. Es una tarjeta que controla el motor. El motor es un motor brushless, sin escobillas, de corriente continua en todos nuestros modelos. eso es lo que aquí en Colombia conocemos como motores EC, Sí, exacto, motores DC. motores EC para el tema de regulación de velocidad. Sí, Entonces, no habría problema con instalar variador de velocidad. Ellos vienen integrados propiamente dentro del mismo ventilador. Y el tema de si son o no bidireccionales, Juan, sí. De los el bidireccionales. tema de sentido de giro, Sí, imagino que hacen referencia a eso. vale. Eso, los ventiladores a través del drive es con lo que controlamos el sentido de giro, la velocidad, el encendido apagado. Entonces, nosotros tenemos controladores que pueden ser individuales para 4 ventiladores, para 10, para 25 e incluso hacemos alguna vez personalizados para clientes que exigen más unidades y requieren ya de un control más sofisticado tipo un SCADA, un BMS. Entonces, en ese caso los hacemos personalizados. Y ese sistema, cualquier controlador nuestro, te permite o invertir giro o aumentar velocidad. En el caso incluso de los, por ejemplo, Magno Control 10, que son los de 10 unidades, o los de 25 unidades, que son estándar, no hace falta personalizar nada. Estos se les puede integrar sondas de temperatura, incluso tienen un módulo para las ventanas automatizadas, controlar la apertura y cierre, hacerlo del free cooling. Y entonces estos podrían funcionar incluso en automático, todo. Se podría configurar todo para que el cliente no tenga que estar pues encendiéndolo por la mañana, apagándolo cuando se va por la tarde, todo lo haría automáticamente el sistema de control. Ok, todo muy claro, Juan. Invito a nuestros asistentes, si tienen alguna inquietud, me pueden levantar la mano en el chat o si gustan, la escriben que yo se la hago
se las pongo a nuestro expositor, ¿sí? Eh, bueno, por aquí nos preguntan, aunque no es muy clara como la pregunta, que se hace en caso de que la temperatura interna donde se ha instalado el equipo sea mayor que la exterior de la galera. Vale. No, En no es ese como muy clara caso, la pregunta. sí, nosotros recomendaríamos siempre, si es posible, abrir algo, una ventana, una puerta o lo que sea, para poder, el ventilador al final va a mover toda la masa de aire que hay dentro del edificio. Entonces, si podemos sacar el aire más caliente y meter aire más fresco del exterior, estamos evitando que se quede la concentración esta de calor dentro del edificio. Bueno, todo muy claro, Juan. Nuevamente, una nueva pregunta. El material en que son fabricados los ventiladores y los tiempos de garantía. Sí, vale. La parte de garantía, nosotros ofrecemos garantía de por vida en los productos. Lo único que sí que puntualizamos, el motor tendría una garantía de 10 años y la parte electrónica, el drive, serían 3 años. Ok. Bueno, Juan, de momento no tenemos más inquietudes. ¿Qué te parece si iniciamos con la sesión de rifa? Tenemos una rifa que es un reloj inteligente. Entonces, vamos a mencionar una pregunta. La persona que levante la mano, activaremos el audio, nos responde y tú nos validas o no la respuesta. Quería notificar que la rifa se hace a nivel Colombia, puesto que pues, por temas de envío y logística sería complicado enviarlo a otros países. Bueno, entonces, Juan, ¿qué te parece si le haces una pregunta a nuestros asistentes? Claro. Pues la pregunta sería, ¿qué porcentaje de ahorro energético tenemos por cada grado que modificamos el sistema de climatización? Ya sea aumentarlo o disminuir la temperatura de consigna. Bueno, Daniel Salinas, te voy a activar el micrófono. Buenos días. ¿Es el 30%? El 30% sería el ahorro anual, por ejemplo, del aeropuerto de Valencia, o el ahorro que tuvimos con el estudio de la Universidad de Liverpool en un edificio de 12 metros de altura. Pero por cada grado de temperatura que modificamos no sería correcto. Bueno, le vamos a dar la palabra al señor Álvaro Camargo. Álvaro, acabo de activar tu micrófono. Sí, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Buenos buenas. días, Álvaro. Bueno, pues según lo que estaba viendo, pues me fijé mucho en ese valor del 30%, pero si estamos hablando por cada grado que estamos subiendo o bajando, el porcentaje sería aproximado entre un 15% al 20%. Esta respuesta tampoco sería correcta, lo siento. Eso sería el 15% y el 25% sería para el ahorro en verano, ya con la modificación que le hemos indicado de temperatura a nuestro cliente, pero no Y es por cada grado. le daremos entonces la oportunidad a Oscar Padilla. Hola, ¿cómo Oscar, están? ¿Cómo van? muy buenos días, Oscar. Muy bien, gracias. Sí, no, eso estaba al comienzo, si no estoy mal, sí recuerdo que era un 8% de ahorro por cada grado. Así es. Eso sí sería correcto. Así es. Enhorabuena, sí. Un 8% equivale a un grado centígrado de ahorro energético.
Bueno, Oscar, voy a tomar por aquí tus datos. Les queremos dar entonces las gracias a todos nuestros asistentes. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, laminaire.net. Y si tienen alguna inquietud, mi correo es ingeniería2@laminaire.net. Si requieren más información o si requieren que validemos un proyecto puntual, una zona que quieran ventilar, estamos presentes entonces para que nos contacten. Juan, no siendo más, te damos las gracias por este espacio. Nada, gracias a Es vosotros. complicada la franja horaria desde España, aquí en Colombia. De todas formas, te agradecemos mucho que nos acompañes en este tipo de capacitaciones que para la Minaire es muy importante, al igual que para nuestros clientes y contratistas. No siendo más, les damos un feliz resto de día. A todos ustedes, muchas gracias por la asistencia. Estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.